¿Te has querido quejar de algo en español alguna vez y no te ha salido muy bien? No te preocupes, tengo la solución para ti. Hola, soy Vanessa, profesora de español online, y en la clase de hoy te voy a enseñar 4 estructuras para que puedas quejarte en español, también usando el subjuntivo. Vamos a verlo con ejemplos claros para cada una de las estructuras. Comenzamos. A la hora de quejarte puedes usar muchas expresiones y estructuras según tu nivel. Hoy voy a enseñarte estoy harto o harta y no aguanto, que son muy sencillas y fáciles de recordar. Voy a enseñaros estas estructuras usando un nombre, pero también usando el verbo subjuntivo. Recuerda que si la lección te resulta difícil de seguir, puedes activar los subtítulos en español, en alemán o en inglés para seguirla mejor. Bien, comenzamos con la primera estructura. Estar harto o harta de. Esta expresión significa algo así en inglés como I'm tired of, y en alemán se podría traducir como Ich habe genug von. Como veis, usamos el verbo estar. Esto quiere decir que el verbo estar será el que vamos a conjugar. Y luego la palabra harto, como veis, puede ser harto o harta. ¿Qué quiere decir? Que la tenemos que concordar en masculino o femenino. Vamos a verlo. Si estamos hablando de nosotros, es decir, de yo, si yo me estoy quejando, diré estoy harto de. Estoy por el yo. Ahora, como yo soy mujer, tendré que decir estoy harta de. Es decir, estoy harto de lo dirá un hombre, estoy harta de lo dirá una mujer. Bueno, y ahora nos toca expresar de qué estamos hartos. Y podemos estar hartos de A, una cosa, o B, de una situación, de una acción. Vamos a por A, si estamos hartos de una cosa. Para ello vamos a usar esta estructura, estar harto o harta de más un nombre, es decir, esa cosa de la que estamos hartos. Y vamos a ver un ejemplo hablando de el trabajo. El trabajo es ese nombre, esa cosa de la que vamos a quejarnos. Mirad este ejemplo. Estoy harto del trabajo. Nunca puedo salir a mi hora. Sí, a veces es excesivo. Atención, fijaos aquí que de más el se han unido para formar del. Estoy harto de el trabajo. Estoy harto del trabajo. Bien, y ahora vamos a pasar a la opción B, cuando nos quejamos de una situación, de una acción. Para esta segunda opción vamos a usar estar harto o harta de qué, más un verbo en subjuntivo. Y en esta situación tenemos a 2 personas y una de ellas se va a quejar de una amiga o colega que se llama María. María copia sus ideas. Mirad el ejemplo. Estoy harta de que María copie mis ideas. Aquí puedes ver que después de que usamos el verbo en subjuntivo. El verbo copiar lo hemos pasado a subjuntivo, copie. Y después van los complementos. Resumiendo, tenemos estas 2 opciones. Estoy harto o harta de más nombre. Estoy harto del trabajo. Y B, estoy harto o harto de que más un verbo en subjuntivo. Estoy harta de que María copie mis ideas. Y antes de pasar a la segunda estructura, recordad que si queréis realizar algún curso de español, en mi página web podéis encontrar distintas opciones. Por ejemplo, cursos de nivel, cursos de conversación o cursos de preparación al DELE.
Pero además podéis practicar vuestro español a través del blog, a través de los podcasts y de los ejercicios interactivos que encontraréis en cada entrada de blog. Os dejo todos los enlaces aquí abajo en la descripción. Bien, y ahora pasamos a la segunda estructura. No aguanto. Esta estructura significa en inglés algo así como I can't stand y en alemán podrías decir algo así como Ich kann es nicht ertragen. Esta es una estructura muy sencilla, súper fácil. Y una de las razones es que es fija. ¿A qué me refiero con fija? Que no vais a tener que hacer ningún tipo de concordancia masculino, femenino. Simplemente tenéis que decir no aguanto y tenéis dos opciones otra vez. Podéis hablar de A, una cosa, o B, una situación. A, si hablamos de una cosa, usaremos no aguanto más nombre. Y aquí vamos a ver un ejemplo con esta chica que tiene un problema con la coliflor. Y es que no le gusta el olor. Y el olor va a ser ese nombre, ese sustantivo que vamos a utilizar. Mirad el ejemplo. No aguanto el olor de la coliflor. Sencillo, ¿verdad? Pues pasamos a la opción B, cuando queremos quejarnos de una acción o de una situación. Y aquí es solo un poquito más complicado porque vamos a usar un verbo en subjuntivo. Y en esta opción B la estructura va a ser no aguanto que más un verbo en subjuntivo. Y en este caso la situación es que esta mujer no está muy contenta porque, como veis en la imagen, en su casa dejan todo por fregar. Nadie frega. Así que Ana se queja de esta manera. No aguanto que dejen todo por fregar. Aquí veis que después del que se pone el verbo conjugado en subjuntivo. Bueno, resumimos. No aguanto lo usamos A con un nombre, no aguanto el olor de la coliflor, o no aguanto que más un verbo en subjuntivo. No aguanto que dejen todo por fregar. Y ya está. Ahora te dejo un resumen con los ejemplos y las estructuras para que lo puedas leer más despacio. Pausa el vídeo y léelo todo de nuevo. ¿Ya lo has leído? Perfecto. Si quieres practicar, puedes ir a la entrada del blog y realizar los ejercicios interactivos que he dejado. Tienes aquí abajo los enlaces. Además, también puedes practicar escribiendo un ejemplo en los comentarios, usando estar harto de o no aguanto. Espero que con esta lección os haya ayudado un poquito a poder expresar vuestras quejas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí te dejo un botón y por aquí te dejo también un vídeo para que sigas practicando tu español. Nos vemos en el próximo vídeo.